Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, Buenas tardes, profesor. profesor. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Todo bien, profesor. Qué bueno, ¿no? Ya estamos en la semana 4 del semestre 2022-2. Hoy día es 2 de junio del 2022 y debemos abordar el tema de regímenes tributarios. Y así que vamos a apelar a un link de la SUNAT para abordar ese tema, ¿no? Como ya les decía antes, los los aspectos tributarios y los aspectos contables varían en el tiempo, ¿no? Van cambiando, van modificándose y además por el avance tecnológico. Por ejemplo, los comprobantes de pago eh, antes eran pues físicos, o sea, en papel, ¿no? Habría que eran en formatos preimpresos, es decir, primero pasaban por la imprenta, luego ese formato se llenaba ya sea a mano con lapicero o ya sea con máquina, ¿no? O sea, había comprobantes adecuados para impresoras. Y así va variando. Igual pasa con los regímenes tributarios, ¿no? Han evolucionado en el tiempo, han ido cambiando en el tiempo. Entonces, en primera instancia quería mostrarles un poco respecto a los comprobantes de pago, ¿ya? En primera instancia vamos a ver comprobantes de pago. Voy a compartir pantalla. Después de esta clase, ¿qué curso tienen? Algunos tienen microeconomía, profesor. No les escuché. Algunos tienen microeconomía. Ah, ok. Gracias. Bueno, en todo caso son temas quizás no totalmente vinculados, pero relacionados de algún modo, ¿no? Eh, a ver, veamos. Comprobante de pago. El concepto de comprobante de pago. El comprobante de pago es un documento. Ya la semana pasada hemos hablado que es un documento, ¿no? Claro, en los tiempos pasados, documento era siempre un papel impreso o escrito, ¿no? Pero ahora documento también es eh, electrónico, ¿no? Que está en un soporte electrónico o un dispositivo de almacenamiento electrónico. Por lo tanto, decimos que el comprobante de pago es un documento que acredita la transferencia de bienes, la entrega en uso o la prestación de servicios. Recuerdan que hemos hablado también de operaciones comerciales y decíamos, por ejemplo, en una compra-venta, uno de los sujetos es quien transfiere y el otro es quien adquiere la propiedad, por ejemplo, ¿no? Entonces estamos hablando de transferencia de bienes, por acá, transferencia de bienes o adquiere la propiedad. La entrega en uso, este es el alquiler.
Uno puede ceder el uso de un bien físico o también de un derecho, hemos dicho, ¿no? O sea, de una propiedad intelectual. Eh, entonces, siempre que uno cobra por eso, ya sea por alquiler o por la cesión de derechos, tiene que emitir comprobante de pago, pues. También cuando presta servicios, cualquier tipo de prestación de servicios implica, ¿no?, que hay que emitir comprobante de pago. Es decir, son documentos que sustentan las operaciones comerciales. ¿Cuál es la importancia de los comprobantes de pago? Ojo que los comprobantes de pago están regulados, ¿no? Esto está normado, principalmente para efectos tributarios, pero también tiene su validez, como por ejemplo de acreditar la propiedad, evidenciar que la transacción es real, quiénes son las partes involucradas, todo eso. Veamos, acá nos dice, ¿cuál es la importancia de emitir, de que existan los comprobantes de pago? Los comprobantes de pago tienen por función constituir un sistema de relevamiento de información de la realidad económica del contribuyente, para así determinar su capacidad contributiva. Es decir, como toda actividad económica que realiza una persona, ya sea natural o jurídica, debe emitir comprobante de pago cuando efectúa ventas. Y cuando efectúa compras, tiene que exigir comprobante de pago, de tal manera que queda evidencia, ¿no?, que quede la prueba de la realidad económica del contribuyente, es decir, cómo va su negocio, qué tamaño es, ¿no?, qué tanto vende, qué tanto compra. Entonces, cuando se emite comprobante de pago por las operaciones realizadas, se puede conocer los ingresos, es decir, cuánto vende, ¿no? También los gastos, cuánto importan sus gastos, y por consiguiente, cuánto es su ganancia, cuánto es su beneficio. Así hallar el monto también del tributo que le corresponde pagar cuando la operación está grabada, o cuánto debería abonar si la operación está exonerada, estuviera grabada. He ahí la importancia de los comprobantes de pago. Acá hablamos ya de los sujetos. ¿Quiénes son los sujetos obligados a emitir comprobantes de pago? De acuerdo al reglamento de comprobante de pago, ¿no?, están obligados a emitir comprobante de pago toda persona natural o jurídica que realice a título gratuito u oneroso. O sea, incluso cuando lo regalas, ¿no? Porque acá ese título gratuito es regalarlo, donarlo, obsequiarlo. Oneroso, obviamente, venderlo, ¿no? ¿De qué? Ah, dice, transferencia de bienes. Transferencia de bienes es una venta, ¿no? Desde el punto de vista del vendedor, ¿no? Pero para el comprador es, ¿no?, adquirir el bien, adquirir la propiedad del bien. Toda operación que implique la transferencia de un bien en propiedad, ¿no?, implica emitir comprobante de pago, excepto cuando es herencia. Claro, cuando es herencia, los padres le heredan a sus hijos, en ese caso no tienen que emitir comprobante, ¿no? También dice legados y anticipo de legítima. El anticipo de legítima es pues que los padres, ¿no?, en vida, porque la herencia es cuando mueres. Cuando mueres dejas herencia, pero mientras estés vivo, todavía no puedes dejar herencia, por lo tanto, sí puedes hacer anticipo de legítima. Esto quiere decir que en vida le dices, pues acá a mi hijito le voy a ceder en anticipo de legítima un terreno, un departamento, unos bienes. Pero como su nombre indica, ese es un anticipo, es un adelanto. Ahora, ¿qué pasa si muere ya el padre? O sea, el causante se dice, ¿no? El que causa la herencia, muere. Ese anticipo no es que vaya a decir, a mí mi papá me dio y por lo tanto este es mío, ¿no?
Lo que sucede es que este anticipo se empieza a sumar a todo lo que ha dejado el causante y luego se divide conforme a ley a todos los herederos legales. Entonces puede hacer que te falte, que te den algo más, o puede ser que estés debiendo, porque lo que te dieron en anticipo vale más y por lo tanto una parte le corresponde al resto, entonces tienes que reintegrar, ¿no? ¿Me capta? Entonces el anticipo legítimo no es definitivo, es como un adelanto que luego se regularizará, como quien dice, va a ser ya definitivo, y ya no va a ser anticipo. Ahora, los legados es cuando, pues, entiendo que ¿no? una persona causante, es decir, una persona tiene propiedades, pero el 70% está obligado por ley a entregar a sus herederos legales, a sus hijos. O sea, los hijos son herederos legales y también la cónyuge, ¿no? Son herederos legales, por lo tanto le tienen que entregar a ellos. Pero el 30% es de su libre disponibilidad. Entonces, ese 30% lo puede dar a la persona que él considere, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues a su amigo, a su amiga, o a la persona que le cuidó los últimos días, a su mayordomo, a su chofer, a quien quiera, pues, ¿no? El 30%. Eso es al menos legalmente, ¿ya? Pero todo esto no emite comprobante de pago, ¿no? Nuestro tema es comprobante de pago, entonces hablamos de transferencia directa. Ahora, cesión en uso, comúnmente conocido como alquiler, ¿cierto? Pero acá nos define qué cosa es cesión en uso. Reglamento, ¿no? Reglamento comprobante de pago. Nos dice que cesión en uso es toda operación derivada de actos y o contratos de arrendamiento. Acá queda ya, pues, ¿no? Arrendamiento. Usufructo, arrendamiento financiero, asociación en participación, comodato y en general toda operación que otorgue el derecho a usar un bien. Ya, acá no está hablando por uso de bienes, cesión en uso, alquileres. Prestación de servicios, toda acción o prestación a favor de un tercero. Bueno, así está definido el reglamento. Ahora, clases de comprobante de pago. A ver, jóvenes, cuando hablábamos, ¿no? De clases de sociedades, ¿cuántas clases de sociedades hay? ¿Recuerdan? Jóvenes, ¿están allí? Profesor, hay la sociedad anónima, la sociedad comercial, y claro, dentro de la sociedad anónima es la sociedad anónima cerrada y la sociedad comercial de responsabilidad limitada y también la sociedad anónima abierta, ¿no? No, ahí estás mal, ¿ah? En sociedad anónima, primero las sociedades son cinco, ojo, cinco. Sociedad anónima, sociedad en comandita, una sociedad colectiva, sociedad en comandita, sociedad comercial de responsabilidad limitada y sociedad civil, cinco. Ahora, dentro de las sociedades anónimas hay tres. Sociedad anónima cerrada, sociedad anónima ordinaria, sociedad anónima abierta. En sociedad colectiva solo uno, en sociedad en comandita hay dos, sociedad en comandita por acciones y sociedad en comandita simple. La sociedad comercial de responsabilidad limitada es un tipo diferente y es único, ¿no? Y la quinta, sociedad civil, ojo, sociedad civil hay dos. Sociedad civil de responsabilidad limitada y sociedad civil ordinaria. Ya, mi pregunta va es, por ejemplo, si me dicen cuántos tipos de sociedades hay, yo tengo que recordar que son cinco, ¿ya? Cinco, recuerden eso. Ahora, ¿cuántas formas
de negocio puede hacer una persona individualmente? ¿Recuerdan cuántas formas? Dos formas. Dos. ¿Ya? ¿Cuáles son? Unipersonal y ¿Mm? creo que era IRL. Claro, EIRL, Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, EIRL. Entonces van recordando, ¿no? 2 individual, 5 sociedades. No olviden esos detalles. También hemos dicho que para iniciar un negocio hay 5 formas, ¿no? Recuerden, 5 formas para negociar, para iniciar un negocio. Ahora estamos hablando de comprobantes de pago y acá sí nos dicen que hay 6. Mira, 6 clases de comprobantes. El más conocido, ¿cuál es? La factura, ¿no? Luego está el recibo por honorarios. Luego la boleta de venta. La liquidación de compra. Acá aparecen tickets o cintas emitidas por máquinas registradoras. Y luego dice documentos autorizados por la SUNAT. Pero cuando dice ahí documentos autorizados, se refiere a un conjunto de documentos. ¿Ya? ¿De acuerdo? No es uno solo. Y acá está. Acá lo podemos ver esa variedad. ¿Ya? Acá nos dice que hay 6, pero ese 6, el sexto, se va a extender mucho más. Y acá ya la ha codificado. ¿Quién lo codificó? La SUNAT. Le asignó un código a los comprobantes de pago. Por ejemplo, 01 le corresponde a la factura. 02, recibo por honorario. 03, boleta de venta. 04, liquidación de compra. 05, boleta de transporte aéreo de pasajeros. 06, carta de porte aéreo, transporte de carga aérea. Código 7, nota de crédito. La nota de crédito es para recargos. Recuerdan que hablamos de operaciones de recargos, o sea, que aumentamos, que añadimos, ¿no? Nota de crédito, no, a la inversa. La nota de crédito es para descuentos. La nota de débito es para los recargos, ¿ya? Repito, nota de crédito, código 07 para descuentos. Nota de débito, código 08 para recargos. 09, guía de remisión, que es para traslado de bienes. Código 10, recibo por arrendamiento, que dan las personas naturales, ¿no? Las personas naturales arriendan su casa, habitaciones, departamentos. Ahora, código 11, póliza emitida por la Bolsa de Valores, Bolsa de Productos, agentes de intermediación. Código 12, ticket o cinta emitida por máquina registradora. ¿Ya? Una cosa la máquina registradora, ¿no? Y otra cosa, ahora los supermercados tienen su propio sistema de facturación, en la que ya te emiten boleta, ¿no? Y los otros tienen que decir ticket, pues, ticket. Código 13, documentos emitidos por bancos, instituciones financieras, crediticias, de seguro. Código 14, recibo por servicios públicos de energía eléctrica, agua potable, teléfono, telex, telégrafos y otros servicios complementarios, es decir, de servicios públicos. 16, boleto emitido por empresa de transporte público urbano de pasajeros. O sea, cuando usted se sube al bus de servicio público, nos dan unos tickets, ¿no? Esos tickets tienen este código, código 16. Boleto de viaje por transporte público interprovincial de pasajeros dentro del país. Muchas de las empresas aún están usando este boleto de viaje por transporte público interprovincial, en bus. 17. Documento emitido por la Iglesia Católica por el alquiler de sus bienes inmuebles.
Código 18, documento emitido por las administradoras privadas de fondos de pensiones, o sea, las AFP. Código 19, boleto o entrada por atracciones y espectáculos públicos. Claro, hay un concierto y te empiezan a vender boletos o tickets. Es una niña. Continuamos. Está hablando de las AFP, espectáculo público. Ahora, comprobante de retención. La retención es, para efectos tributarios, la SUNAT ha designado a algunas empresas para actuar como agente de retención. ¿Y qué es lo que retienen IGD? Y una vez que me ha retenido, me tiene que entregar un comprobante, ¿no? Ese comprobante de retención. 21. Conocimiento de embarque por servicio de transporte de carga marina. Eso es siempre que se exporte o importe, hay un transporte internacional y esa carga se transporta con conocimiento de embarque. 22. Comprobante por operaciones no habituales. Esto se usa cuando personas naturales, por ejemplo, usted tiene su televisor de 50 pulgadas, que lo compró y está a nombre de su factura, y ahora quiere venderlo a alguien, entonces tiene que ir a la SUNAT para que pida que le den un comprobante de operaciones no habituales. Y con ese documento estaría sustentando la venta. Código 23, póliza de adjudicación emitidas con la ocasión de remate o adquisición de bienes por venta forzada por los martilleros o las entidades que rematan o subasten bienes por cuenta de terceros. Esto, por ejemplo, la SUNAT embarga, ¿no?, a los deudores bienes y luego los remata, igual hace aduanas, y también hace el Poder Judicial, que puede embargar bienes en materia de proceso judicial y luego rematarlos. Código 24, certificado de pago de regalías emitidas por Petro Perú. Código 25, documento de atribución. Este documento de atribución se utiliza en los consorcios. ¿Qué es un consorcio? Es cuando se juntan varias empresas y hacen como una asociación, que se llama consorcio, ¿no? Y como hacen gastos comunes y pueden vender en conjunto, por ejemplo, 5 empresas agroindustriales o agrícolas pueden exportar juntos como consorcio y por lo tanto cobran, uno de ellos va a facturar todo. Y luego va a tener que repartir a los consorciados. Entonces, ¿con qué lo va a repartir? Con documento de atribución, de ingreso. Y los gastos también lo va a repartir con documento de atribución. Entonces, esto es para consorcio. Código 26, recibo por pago de tarifa de uso de agua superficial con fines agrarios y de por pago de cuota para la ejecución de una determinada obra. Ustedes saben que ahora el agua para fines agrícolas hay una autoridad que le llaman Autoridad Nacional del Agua, creo es ANA. Y entonces los que usan agua tienen que pagar pues una tarifa, los agricultores. Código 27, seguro complementario de trabajo riesgo. Esto hay que contratar. Las empresas que realizan actividades riesgosas contratan un seguro para
para cubrir pues riesgos de accidentes a favor de sus trabajadores. Tarifa unificada de uso de aeropuerto. 29. Documentos emitidos por la COFOP. 30. Documentos emitidos por las empresas adquirientes en los sistemas de pago mediante tarjeta de crédito o débito. 31. Guía remisión transportista. La guía de remisión transportista se usa cuando se lleva bienes de personas naturales que no tienen negocio y por lo tanto no pueden emitir guía de remisión. En consecuencia, el que va a emitir la guía es el transportista. Código 32, documento emitido por la empresa recaudadora denominada Garantía Red Principal, a la que hace referencia el numeral 7,6 del artículo 7 de la Ley 27.133, Ley de Promoción del Desarrollo Industrial de Gas Natural. Ya, fíjense, esto es para gas natural. Artículo 34, documento del operador. Artículo 35, documento del partícipe. Estos ya son para asociaciones empresariales. 36, documento de distribución de gas natural. 37, recibo por documento que emitan las concesionarias revisiones técnicas vehiculares. Código 50, declaración única de aduanas para importación definitiva. Código 52, despacho simplificado para importación simplificada. Código 53, declaración de mensajería o courier. Código 54, liquidación de cobranza. Código 55, para transporte ferroviario de pasajeros, o sea, boleto de viaje, ¿no? Boleto de viaje. Por tren. Código 87, nota de crédito especial, y código 88, nota de débito especial. Miren esa larga lista, ¿no? Y aún sigue. Código 91, comprobante de no domiciliado, cuando usted compra en el extranjero. Código 96, exceso de crédito fiscal por retiro de bienes. Código 97, nota de crédito no domiciliado, o sea, cuando viene del extranjero. Código 98, nota de débito no domiciliado. 99, otros, consolidado de boletas de deuda. Y creo que ahí acabamos. Ahí acabamos, ¿ven? ¿Qué les pareció esta larga lista de comprobantes de pago? ¿Mm? ¿Jóvenes? Interesante, profesor. Personalmente desconocía en su totalidad, ¿no? De todos estos códigos. Sí, pues, claro, justamente están llevando este curso para que se pongan al tanto, ¿no? De todo esto que las empresas, claro, dependiendo de su giro, pero hay toda esta variedad. Y hay que codificar, sobre todo cuando declaras tu registro de ventas, tu registro de compras como empresa, tienes que poner estos códigos. ¿Qué comprobante estás sustentando tu compra, tu venta? Entonces, con base a los códigos. Ahora bien, esto ya es un resumen. Sí se ve en mi pantalla, ¿no? Sí, ¿no? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok, vamos un poco. Ya, fíjense acá.
casos en que se emite cada clase de comprobante de pago. Decíamos que habían 6, pero en realidad en donde dice otros está pues una gran variedad, ¿no? Pero pongamos acá, ¿qué tengo? Primero tengo factura, tengo boleta y también tengo ticket, eso 3, liquidación de compra 4, recibo por honorario 5, otros comprobantes de pago 6. Entonces, ¿cuándo, no? ¿En qué caso voy a emitir factura, no? Esa es la pregunta, pues. ¿En qué caso? ¿En qué casos emitiré boleta? ¿En qué casos emitiré liquidación de compra? ¿Y en qué casos recibo por honorario? ¿Y en qué casos los otros comprobantes de pago? Entonces la respuesta acá, ¿no? La respuesta. Si usted es vendedor, ¿no? Usted es vendedor y se ha constituido como persona natural o como persona jurídica. O sea, como persona natural solo hay unipersonal. Como persona jurídica está la EIRL y los 5 tipos de sociedades, ¿no? Ya, eso ya saben. Entonces estamos hablando de empresa, ya sea personal o persona jurídica, que esté acogido al régimen general o al régimen especial del impuesto a la renta. Esto vamos a hablar luego, ¿ya? Estos son los regímenes tributarios. Entonces, si es así, esto puede emitir, o sea, este tipo de empresas pueden emitir factura, pueden emitir ticket con copia, pueden emitir boleta de venta, también pueden emitir ticket sin copia. Siempre que hablo de ticket de máquina registradora. Ahora, la persona natural con negocio y que se ha acogido al nuevo régimen único simplificado, solo puede emitir boleta, venta o ticket sin copia. El vendedor, que es persona natural sin RUC, ¿no? La persona natural sin RUC, pero es productor agropecuario, minero artesanal, entre otros, en realidad no emite, sino que sustenta la operación con una liquidación de compra que lo emite el comprador, ¿no? Acá está vendedor, persona natural que ejerce un oficio o una profesión en forma independiente. ¿Qué quiere decir forma independiente? O sea, no tiene un jefe, ¿no? Él mismo es. Él es el jefe. Entonces, él en forma independiente, individualmente, ejerce un oficio. Por ejemplo, es electricista, gasfitero, o una profesión, es contador, es abogado, es administrador o es licenciado en Administración de Negocios Internacionales. Entonces, esta persona puede ser médico, puede ser dentista, etcétera, ¿no? Debe emitir recibo por honorario. Ahora, los otros comprobantes emitirán los vendedores o los que prestan servicios, entes que desarrollan actividades autorizadas, como bancos, APP, seguros, Petroperú, compañía de gas y todo eso que hemos dicho. Ahora, el comprador. Desde la perspectiva del comprador. ¿Ya? Ahora, todos nos vamos a poner como compradores. Entonces, si yo soy un comprador, persona natural o jurídica, y cuento con RUC, ¿ya? Ojo, tengo mi registro único contribuyente, y a su vez necesito sustentar gasto o costo para efecto tributario. Además necesito sustentar crédito fiscal del IGB, porque al comprar pago IGB y necesito restar eso de las rentas. Entonces tengo que exigir factura o tickets con copia. Ahora, en caso de la boleta de venta o ticket sin copia, ¿a quién se le va a emitir? A la persona natural sin negocio, es decir, consumidor final. Entonces, si usted va, por ejemplo, como consumidor
a una tienda, ¿no? Se compra una laptop, o se compra ropas, o se compra comidas, etcétera. Entonces te va a decir la vendedora, te va a decir boleta o factura, ¿no? Entonces usted dirá boleta. Porque si dice factura, te va a decir su número de RUC, ¿no? Ya, como no tiene RUC, te dirá boleta 20, ¿no? Te puede pedir tu DNI ya, pues. O ticket sin copia. Ahora, en caso de la liquidación de compra, el comprador, que es persona jurídica o natural, acogido al régimen general o al régimen especial, puede emitir liquidación de compra. Es decir, cuando él compra a un productor agrario, como este señor no tiene RUC, le va a emitir una liquidación de compra. El comprador. En caso del recibo por honorarios, el comprador puede ser persona natural o persona jurídica, que posea RUC o que no lo posea. Es decir, puede desarrollar actividad empresarial, pero también puede ser un consumidor final. A cualquiera de ellos le emite recibo. Es decir, usted, por ejemplo, ¿no? Solicita el servicio de un abogado y el abogado dice mis honorarios son $20.000, ¿no? A Pacheco le compraron $20.000, ¿no? Dijo que él había sacado plata para su abogado. Ya, entonces, $20.000, Pacheco tiene que pedir recibo por honorarios. Ahora, él es persona natural, ¿no? Pide recibo por honorarios. Pero si fuera para su negocio, también pediría recibo por honorarios. Entonces, el recibo por honorarios es válido tanto para empresas como para consumidores finales. Otros comprobantes, tanto personas naturales o jurídicas, que posean RUC o no lo posean, pero que sean usuarios de los servicios, ya pues se les entregará ese comprobante de pago. A ver, jóvenes, preguntas, ¿ya? Preguntas respecto a este tema. ¿Está claro? Sí, adelante. Profesor, buenas noches. Yo tengo una duda. En caso de un trabajador que lo manden a trabajar, o sea, una persona que lo manden a trabajar a otro lugar, digamos, otra ciudad, y le dicen que es todo pagado, él tendría que pagar y o sea, como un tipo comprobante de prueba, todo lo pagado tendría que reclamarlo como factura o serían como una boleta, ya que lo paga la empresa y no él. No te entendí la pregunta. O sea, el trabajador se va a otra ciudad. Sí, profesor. Me refería más que todo por un caso. ¿Ya? Una vez acompañé a un familiar. Disculpe, profesor. Me refería a que un familiar una vez se había dirigido a otra ciudad y me comentó que él había recibido, o sea, me mostró todas sus facturas y me dijo que ese gasto o sea, todos los gastos que hizo en la ciudad que fue, lo canceló como factura, ya que la empresa le pagaba todo. ¿Estaba bien o tenía que entregarlo con otro tipo de comprobante de pago? Claro, o sea, ya te voy entendiendo esto. O sea, que por ejemplo a mí me contratan, vamos a poner, o a usted, ¿no? Le contratan y le dicen, vente a Huancayo, ¿no? Y por tu trabajo te vamos a pagar 1.000 soles, pero además vamos a cubrir tus gastos de viaje, ¿no? Pasajes, taxi, alimentación, alojamiento. ¿A eso te refieres, más o menos? Sí, profesor. Claro, ahí una es que por los 1.000 soles que vas a cobrar de honorarios, necesariamente tendrías que emitir el, el recibo por honorarios.
Y por los gastos que vas a incurrir, como pasajes, como alojamiento, todo ello tendrías que pedir factura a nombre de la compañía que te ha contratado. Ya, eso puede ser una forma. Lo otro es que lo que llaman pues suma alzada, ¿no? Se dicen servicio a suma alzada, que quiere decir que a todo costo, ¿no? O sea, tú a todo costo, ¿cuánto me vas a cobrar? Usted ya dice, bueno, mis honorarios van a ser 1000, pero mi pasaje va a ser 200 soles y me voy a quedar una semana, el alojamiento va a estar como 500 y alimentación otros 500, entonces vas sumando, entonces lo sumas todo, dice, la suma alzada, te voy a cobrar 2500. Ya, en ese caso, usted emitiría recibo por honorarios por 2500. ¿Me capta? Sí entiendo, profesor. O sea, hay dos maneras. Sí, lo importante es que la empresa que te contrata deba sustentar apropiadamente el gasto. Ya tiene que sustentar apropiadamente el gasto. Claro, por ejemplo, si te contrata, tiene que haber un documento que está contratando, o sea, un contrato, que se llama de locación de servicios, en la cual dirá, pues se detalla, ¿no? El señor se le contrata para hacer un trabajo X, ¿no? Pues pintar el local. Y se ha convenido que asuma alzada es 2500. Ya, en ese caso, todo usted gira su recibo por honorario. Pero si dice se le paga honorarios, ¿no? 1000, y además la empresa reconocerá los gastos de viaje y de estadía y alimentación. Tiene que decir en el contrato, porque si no, la SUNAT te observa, pues, ¿no? Te va a decir, ¿por qué le estás pagando viáticos a este señor que no es tu empleado, no aparece en tu planilla? Entonces dirán, no, este es un tercero que lo contraté para un trabajo, pero acá en el contrato nosotros nos hemos comprometido a pagarle esos gastos y esto es lo que estamos sustentando, ¿no? Entonces la idea es que esté sustentado fehacientemente, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende, jóvenes? Sí, profesor. Muchas gracias. De nada. A ver, Luisa. Está Luisa Mercado, Sayo. ¿Cómo está Luisa? Bruno. Bruno Profesor, Ramos. disculpe. Hola, Luisa. ¿Se ha entendido cuándo se emiten los comprobantes de pago? ¿Tienes alguna pregunta, algún comentario? Luisa. Dice que salió Luisa. Bruno. Sí, profesor. ¿Alguna pregunta sobre los casos en que se emite el comprobante de pago? A ver. ¿A qué se refiere cuando, o cuál es el RUS? ¿Cómo? En la segunda donde dice persona natural con un negocio acogido al nuevo RUS. ¿Cuál es el nuevo RUS? Ah, No. Bueno, estos son ya regímenes tributarios, ¿ya? El régimen general es un régimen tributario
El régimen especial del impuesto a la renta es otro régimen. Y el régimen único simplificado, otro régimen tributario, que lo vamos a ver enseguida, ¿ya? Ah, ok, profesor. Son regímenes que las empresas se pueden acoger. Ahora lo resolvemos eso. Ya. Ahora acá, fíjense, según las operaciones, comprobante de pago según las operaciones. A ver, Bruno, Profesor. vas a leer en fila, ¿ya? Ya, ok. Sí, operación, compra y venta de bienes y servicios. Comprobante de pago, Comprobante pago, factura, boleta de venta, boleta de venta, ticket y el otro es liquidación liquidación de de compra. compra. Ok. Emite el vendedor y el comprador. Exige comprador y vendedor. Razón, posee, RUC o carece. Ya. Ahora, operación, Ok. Operación, consignación, comprobante de pago, guía de revisión, de remisión, ¿qué es leer? remitente, Guía de remisión de remitente, emite el consignante, exige el consignatario y razón depósito de bienes. Operación, comisión, comprobante de pago, factura, boleta de venta o ticket, emite el comisionista, exige el comitente, razón, no es un oficio. Operación, recargo, comprobante de pago, nota de débito, emite el recargador, exige el recargado, razón, está relacionada con transacción efectuada. Operación, descuento, comprobante de pago, nota de crédito, emite el que otorga, exige el que obtiene. Razón, está relacionada con transacción efectuada. Operación, cesión en uso, comprobante de pago, factura, boleta de venta, ticket o ese es, recibo por arrendamiento. ok, recibo por arrendamiento, emite el arrendador, exige el arrendatario, razón, es una persona jurídica o natural el arrendador. Operación, flujo de efectivo, comprobante de pago, factura, boleta de venta, ticket, liquidación de compra. Emite el cobrador, exige el pagador. No hay razón. Ok. Operación, flujo de bienes, comprobante de pago, guía de remisión Remitente, del remitente, guía de remisión del remitente. Ok. Emite, desalmacena, exige, almacena. Razón, traslado de bienes. Depósito en garantía, comprobante de pago, factura, boleta de venta o ticket. Emite el que pide el que pide garantía, exige, da garantía y la razón es cuando nace una obligación tributaria. Operación, intereses, importes o préstamo. Etcétera. De importes, ya, intereses de préstamo, ya. Comprobante de pago, documento emitido por el banco, emite el prestamista, exige el prestatario y la razón, ente bajo control de la SBS. Y operación, compra y venta de servicios personales. Comprobante de pago es el recibo por honorarios, emite el prestador de servicios, exige el usuario y la razón es la profesión u oficio. ¿qué les parece esto? Ahora ya Profesor, ¿podría comentar algo sobre consignación y cesión en uso? claro, la consignación, decíamos, es entregar, ¿no?, un conjunto de bienes
con la condición de que se pague solo las unidades vendidas y devuelva las no vendidas. Es un tipo de operación que hemos desarrollado. ¿Ya? Por ejemplo, hablamos de concesionario de Toyota, concesionario de Isuzu, de Kia, etc. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la fábrica o la distribuidora de vehículos, ¿no?, le entrega a su concesionario unos vehículos con la finalidad de que se venda, ¿no? Pero si no logra venderlo, lo devuelve, pues, lo devuelve. Pero si logra venderlo, lo tiene que comprar. ¿Me captas la idea? Mm, algo, profesor. Otro ejemplo si tuviera. Ok. Es como que usted, por ejemplo, realiza una gran pollada bailable. Entonces va al distribuidor de cerveza y dice, mira, deme en concesión 50 cajas de cerveza. Esto es para mi actividad, que voy a hacer una pollada. Pero todo lo que pueda vender, te lo compro y el resto te devuelvo. Ah, bueno, entonces el distribuidor te da las 50 cajas y en tu actividad solo logras vender 40. Entonces esos 40 le tienes que comprar porque ya le vendiste, pues, ¿no? Le compras al distribuidor y los 10 que no has logrado vender se lo devuelves. Ah, profesor, ya entendí. Eso es A eso se concesión. refiere. Gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Profesor, Tienen ¿y que entender estas cosas. sesión en uso, profesor? ¿En qué casos se darían? Sesión en uso es alquiler, pues. Alquiler. ¿Ya? Solo por eso, profe, porque también sale factura. O sea, o todo eso puede ser factura, boleta de venta o ticket. Ya, esa es Todos una buena esos pregunta, ¿no? comprobantes. Sí, sí, ahorita te explico. Una que está fuera. Ya, ojo, su atención, jóvenes. Por acá están las operaciones que hemos visto en la clase pasada, ¿ya? En la clase pasada hablábamos de compra-venta, de consignación, comisión, recargo, descuento, gestión en uso, flujo de efectivo, flujo de bienes, depósitos en garantía, préstamos, eh, y acá estamos hablando también de compra-venta de servicios. Entonces su compañero decía, ¿en qué casos voy a emitir factura, boleta, ticket y en qué casos recibo por arrendamiento? Esa es una buena pregunta porque depende si el arrendador, ¿no? O sea, el propietario, el arrendador, es persona jurídica o es persona natural. Si es persona jurídica, tiene que emitir factura, boleta o ticket. Factura cuando tiene RUC, ya dijimos, ¿no? O sea, mi inquilino o mi arrendador tiene RUC y necesita sustentar gastos, entonces va a pedir factura. Pero si mi arrendador es un consumidor final, o sea, alquila
Es su consumo personal, entonces boleta de venta o ticket. Ahora, si el arrendador es persona natural, ojo, acá está en azul, si es persona natural, emite el recibo por arrendamiento. En realidad, él no lo emite. Lo emite el banco. Cuando usted paga el impuesto por alquiler, el banco te emite un voucher, ¿no? Y ese voucher que te emite el banco, tienes que entregarle a tu inquilino, a tu arrendatario, y ese voucher es lo que constituye recibo por arrendamiento. De hecho, va a salir ahí recibo por arrendamiento, porque se está pagando impuesto por arrendamiento. ¿Sí queda claro tu pregunta? Profesor. Sí, profesor. Ok. Ahora, acá también está pintado en azul, ¿no? Liquidación de compra, ¿no? Entonces, por compra-venta de bienes se emite liquidación de compra. ¿Pero quién lo emite? El comprador, por eso se llama liquidación de compra. ¿Y quién debe exigir que le emitan ese comprobante? El vendedor. Este es el único caso en el que el comprador emite el documento y el vendedor exige. En todos los demás casos, el que emite generalmente es el vendedor, ¿no? ¿Está claro? Sí, profesor. Profesor, tengo yo otra pregunta. Un poco más podría explicar en la operación cuando es de recargo y el comprobante de pago es la nota de débito. A recargo. Claro, recargo, decíamos, es cuando a un monto a pagar que hemos pactado previamente, le vamos a añadir algo. Entonces, recargo, ¿no? Por ejemplo, hemos quedado que usted va a pagar 1.000 soles. Ya, pero yo le recargo luego, por ejemplo, le recargo intereses o le recargo algunos gastos. Es decir, estoy incrementando a un importe previamente acordado. Por eso le llamamos recargo. Por ejemplo, ¿no? Si yo le vendí algo, pues ya le emití una factura o una boleta, ya le emití. Pero luego digo, mira, como te has demorado, me tienes que pagar el interés. O te digo, como te has demorado, el precio de este día ya varió y yo no te puedo vender menos, o sea, me tienes que pagar el nuevo precio. Ya, entonces te emito una nota de débito. Por eso dice acá, está relacionado con transacción efectuada o con transacciones efectuadas o con una transacción o varias, ¿no? Con transacciones. Transacción o transacciones, pongámoslo. Está relacionado con transacción, transacciones efectuadas o efectuadas. Ese es el recargo. Ya les decía que el recargo puede ser por intereses, por que cambió el precio. Por ejemplo, en los pasajes, ¿ya? A mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Me compro un pasaje, ponte para viajar en un ómnibus. Y luego lo postergo. Por ejemplo, digo, iba a viajar pues el 20 de julio, pero voy a viajar ahora el 27 de julio. Entonces la empresa me dice, para el 27 de julio los pasajes tienen otro precio. Tu pasaje del 20 de julio era por 100 soles, pero el 27 de julio, como se trata de fiestas patrias, nuestro tarifario ahí marca 150. Entonces usted me tiene que agregar, ¿no? Si quiere viajar ese día, ¿no? Entonces me emitirá una nota de débito por 50 soles, ¿no? Variación de precio. Ya está. Y hará referencia al documento emitido con anterioridad.
o porque me cobra intereses, ya les decía, o gastos, o corrige precios, puede que se haya equivocado, ¿no? Me facturó a 10 soles, pero en realidad iba a facturar a 12, hay un error. Entonces voy a corregir ese error para no anular la factura y emitir otra factura, le emito una nota de débito. Ahora, el descuento ya es a la inversa, ¿no? El descuento es a la inversa. Porque acá, de un monto previamente acordado, lo vamos a reducir. ¿Y por qué lo vamos a reducir? Pues, por ejemplo, por pronto pago, ¿no? Por ejemplo, usted quedó pagar de acá 30 días, pero usted se acerca a los 10 días y dice, mira, le voy a cancelar porque no, ya conseguí el dinero. Pues te voy a pagar por anticipado. Pero me descontarás algo, ¿no? Dice, ¿no? Bueno, entonces dice, ya, está bien, por pronto pago te voy a hacer un descuento del 1%. Y tienes que emitir un documento llamado nota de crédito. Nuevamente, esto está relacionado con transacción efectuada. Es decir, la nota de crédito y la nota de débito no puedes emitir solo, sino antes de su emisión ya hay una factura o una boleta. Y con referencia a eso, se emite. No sé si queda claro. Sí, sí, sí está bien, profesor, sí se entiende. Entonces, cuando tiene alguna relación, ese nombre, por ejemplo, que se le da que es débito y crédito, ¿eso hace referencia al que emite o al que exige? Discúlpame. Sí, le decía que como en el caso del comprobante de nota de débito y la nota de crédito, hacen referencia al que emite o al que exige. No hacen referencia a la factura al cual están modificando, o a la factura o a la transacción al que están modificando. Es decir, tienen que ponerle el número de factura que modifique, o el número de boleta al que modifique. Porque está relacionada a una transacción ya realizada. Ahora, ¿quién va a emitir, ¿no? En ambos casos, pues, es el vendedor, pues, ¿no? El que emite. Nota de débito, nota de crédito. Porque en un caso le está aumentando, ¿no? En otro caso le está restando. Sí, sí, sí está bien, profesor, gracias. Ya, esto es un poco resumiendo la clase pasada, acá están todas las operaciones de que hemos hablado. Lo que hemos hablado de comprobantes de pago hoy día, comprobantes de pago. Y acá ya estamos incluyendo a los sujetos, porque recuerdan que en las operaciones comerciales decíamos que es una interacción entre dos personas, naturales o jurídicas. Y esas dos personas son estas, ¿no? O sea, uno de ellos emitirá pues el comprobante, el otro exigirá. Entonces, en una compra-venta hay dos sujetos, comprador y vendedor. En una consignación está el consignante y el consignatario. En la comisión está el comisionista y el comitente. En el recargo, comisionista, comitente. Claro, sí está bien. Y en el recargo está recargador y recargado, ¿no? En descuento, el que otorga el descuento y el que obtiene el descuento. En sesión en uso, el arrendador y arrendatario. En flujo efectivo, el cobrador y el pagador. En flujo de bienes, quien desalmacena, quien almacena. En depósito en garantía, quien pide garantía y quien da garantía. Intereses o en préstamos en general, ¿quién es? El prestamista y el prestatario.
es que el comprobante de pago no es por préstamo en sí, sino es por los intereses, portes, comisiones que cobra. Por eso emite comprobante de pago el banco. El préstamo se materializa con un pagaré, pero el pagaré no es un comprobante de pago. Por eso acá hemos puesto intereses, portes, etc. Pero los sujetos son prestamista y prestatario. En compra-venta de servicios, pues, perdón, acá es compra de servicios. Compra-venta de servicios en el ejercicio individual, ¿no? De oficio, arte, ciencia, profesión. Si emito recibo por honorarios, pues hay un prestador de servicios y hay un usuario, ¿no? Normalmente, en caso de prestación de servicios, a los clientes también se le dice usuarios, ¿ya? Usuarios. ¿Ven? Todo va siendo concatenado y se va resumiendo. Ahora, chicos, ¿qué hora es? Son las 7. Si alguien quiere intervenir, Profesor, ¿me escucha? claro. Una última duda en el último cuadro. El cuadro que puso. Usted mencionó que la persona jurídica emite la factura si es que tiene RUC, ¿no? Y podría repetir en qué caso la persona jurídica emite boleta de venta o ticket. En caso de alquileres, Sí, claro, en caso de alquileres, si el dueño del predio o del bien arrendado es persona jurídica, entonces solo percibe renta de tercera categoría. O sea, le adelanto, ¿no? Para personas naturales hay 5 tipos de renta para efectos tributarios. En cambio, para la persona jurídica hay un solo tipo de renta, que es tercera categoría. Entonces, todo lo que hace una persona jurídica es tercera categoría. Y como tal, cuando alquila bienes, él tiene que dar factura, boleta o ticket. ¿Ya? Aun cuando su inquilino, o sea, su arrendador, sea persona natural, sin RUC le dará boleta o ticket. Pero si su arrendador tiene RUC, le dará factura. Ahora, en cambio, si el que arrienda el bien es una persona natural, ¿no? Es una persona natural, en ese caso va a emitir recibo por arrendamiento. Tanto si su inquilino es persona natural, como cuando es persona jurídica. Este recibo vale para sustentar gastos para personas con negocio. No sé si logro explicar. profesor, entiendo que la factura se entrega cuando es a otra persona jurídica, ¿no? Y cuando no lo es, entonces ahí sí es boleta de venta o ticket, ¿no? Por parte de la persona jurídica hacia una persona natural, ¿no? Sería. Cuando es persona jurídica, necesariamente tendrá RUC, ¿no? Necesariamente. Sí. Ahora, cuando es persona natural, no necesariamente. O sea, va a haber persona natural con RUC, obviamente aquellos que tienen negocio unipersonal. Porque si tienes tu negocio unipersonal, pues tienes RUC y necesitas sustentar gasto para efecto tributario o costo. Entonces tienes que pedir factura. Pero si eres persona natural sin negocio, pues no tienes necesidad de sustentar gasto ni costo para efecto tributario.
Por lo tanto, te bastará con la boleta o ticket. ¿Sí? ¿Se entiende, jóvenes? Sí, profesor. Ujú. Vamos a tomar asistencia. Atención, jóvenes. Parte de pago. Mañana tenemos clase también, ¿no? Así es, profesor. Ya, atención, jóvenes. José Aragón, Presente, profesor. Buenas noches. Joel Cahuana, Presente, profesor. Buenas noches. Maricielo Colque, Renzo Chumbe, Presente, profesor. Buenas noches. Carla Corbeta, Presente, profesor. Buenas noches. Sandy Curi, Presente, profesor. Buenas noches. Davide Damián, Buenas noches, profesor. Presente. César Hernao, Buenas noches, profesor. Presente. Luis Fernández, Ángela García, Presente, profesor. Buenas noches. Piero Gutiérrez, Presente, profesor. Buenas noches. Diego Jaime, Buenas noches, profesor. Presente. Silvia Mamani, Mi compañera Silvia está en proceso de rectificación. Presente, Dina profesor. Buenas Mamani, noches. Edwin Martínez, Buenas noches, profesor. Presente. Estefano Buenas noches, Mato, profesor. Presente. Luisa Mercado, Presente, profesor. Buenas noches. Ana Montenegro, Presente, profesor. Buenas noches. Francisco Morales, Sergio Olave, Presente, profesor. Buenas noches. Melissa Ortega, Presente, profesor. Buenas noches. José Ortiz, Buenas noches, profesor. Presente. Carlos Pachas, Jessica Quispe, Presente, profesor. Buenas noches. Profe, presente, Carlos Pachas. Bruno Ramos, Presente, profesor. Buenas noches. Isaac Ríos, Presente, profesor. Buenas noches. Steve Robles, Presente, profesor. Buenas noches. Carola Salas, Buenas noches, profesor. Presente. Evelyn Salvador, Buenas noches, profesor. Presente. Ángel Sánchez, Buenas noches, profesor. Presente. Terry Tinoco, Buenas noches, profesor. Presente. Claudia Valverde, Buenas noches, profesor. Presente. Lita Villanueva, Buenas noches, profesor. Presente. Carlos Villarroel, Presente. Buenas noches. Alessandro Bisuña, Presente, profesor. Buenas noches. Marco Illescas, Presente, profesor. Buenas noches. Leonid Zavala, Buenas noches, profesor. Presente. Profesor, un momento. Hay un compañero que presenta inconvenientes con el micro. No sé si le tomó en cuenta. Se llama Pierre Fernández Luis.
Acá veo a Gipset y a Gutiérrez y Fernández, ¿no? Pierre Fernández León, Luis. Profesor, yo soy Morales y no me puedo escuchar bien. No me puedo escuchar cuando me llamó. ¿Cuál es tu apellido? Morales, Morales. sí. No había escuchado porque habían hecho bulla acá en casa. Ok, listo. Ahora sí, ¿me estoy compartiendo? Sí, ¿no? Sí. Ajá. Sí, profesor. Continuamos. Oportunidad de entrega al comprobante de pago. Este es un tema también muy importante porque responde a la pregunta ¿en qué momento se emite el comprobante de pago? ¿No? ¿Cuál es el momento establecido legalmente? Entonces, en la transferencia de bienes, ¿no? En la transferencia de bienes muebles, en el momento que se entrega el bien o en el momento en que se efectúa el pago total o parcial, lo que ocurra primero. Fíjense eso. O sea, si usted vende, por ejemplo, un televisor y usted le entrega hoy día el bien, entonces ya debe emitir el comprobante el día de hoy. Ahora, puede ser que más bien hoy día te paga total o parcialmente, pero vas a entregar de acá a una semana. ¿Cuándo emites? Hoy también emites, porque hoy recibes el pago. También en el caso de venta por internet, teléfono, telefax y otros medios similares, y el pago se efectúe mediante tarjeta de crédito, débito, o abono en cuenta con anterioridad a la entrega del bien, el comprobante debe emitirse en la fecha en que se recibe la conformidad de la operación por parte del administrador del medio de pago, o se perciba el ingreso, según sea el caso, y otorgarse conjuntamente con el bien. Sin embargo, si el adquiriente solicita que el bien sea entregado a un sujeto distinto, el comprobante de pago se le podrá otorgar a aquel que hasta la fecha de entrega del bien. Bueno, esta segunda parte está más destinado a los pagos con tarjeta de crédito y compras vía internet, ¿no? En el retiro de bienes muebles. ¿De qué hablamos? Retiro de bienes muebles. Retiro de bienes muebles se considera retiro cuando, pues, por ejemplo, un socio o un trabajador se le da gratis el bien, ¿no? Ese es un retiro. Y si le das gratis, también tienes que emitir comprobante de pago. Entonces te dice ahí en la fecha en que está retirando, emite comprobante de pago. En la transferencia de bienes inmuebles, por ejemplo, terrenos, edificios y también algunas embarcaciones se consideran como inmuebles, ¿no? Para efecto tributario. En la fecha en que se perciba el ingreso o en la fecha en que se celebre el contrato, lo que ocurra primero.
En la primera venta de bienes inmuebles que realiza el constructor, en la fecha en que se perciba el ingreso, por el monto total o parcial que se perciba. Es decir, por ejemplo, si usted lo vende en cuotas, ¿no? Cada que recibe parcialmente podrá ir emitiendo comprobante de pago. En el caso de naves, aeronaves, fíjense, las naves y aeronaves están consideradas como inmuebles en la fecha en que se suscribe el contrato respectivo. En los pagos parciales por transferencia de bienes, por los pagos parciales recibidos anticipadamente a la entrega del bien o puesta a disposición del mismo, en la fecha y por el monto percibido. En la venta en consignación, el sujeto que entrega el bien al consignatario deberá cumplir con emitir y otorgar comprobante de pago dentro de los 9 días hábiles siguientes a la fecha en que el consignatario venda los mencionados bienes. Recuerdan que consignación decía, yo te dejo los bienes y cuando logras venderlo, me lo compras, ¿no? Entonces, para que ocurra esa compra, es 9 días hábiles, no va a ser que ya lo vendiste el mes pasado y recién vas a comprar el próximo mes, no. Porque si yo soy concesionario y vendo, he tenido que emitir un comprobante de pago por la venta. Y como tengo esa fecha base, a partir de ahí empiezo a contar los 9 días, ¿no? Entonces, máximo en los próximos 9 días debería ya el dueño del bien entregarme el comprobante de pago. En la prestación de servicios, incluyendo el arrendamiento, servicios en general, cuando se presente alguno de los siguientes supuestos, a la culminación del servicio. Claro, por ejemplo, a ver, ¿qué hacemos? Un servicio de traslado de personas, ¿no? Pongamos que lo vamos a llevar de Tumbes a Tacna. Puedes emitir el comprobante al culminar el servicio ya, cuando llegaste al destino. O puedes emitir a la percepción de la retribución parcial o total. O sea, si te pagan antes por servicio, lo tienes que emitir en ese momento que te paguen. O si es un contrato al vencimiento del plazo, o de los plazos fijados, ¿no? Por ejemplo, en los alquileres, dices, ¿no? Yo te alquilo mes a mes, se vence cada fin de mes tu alquiler. Eso quiere decir que cada fin de mes, me pague o no me pague, tengo que emitir comprobante de pago. Servicio prestado por perceptores de renta de cuarta categoría, a título oneroso, a la percepción de la retribución y por el monto de la misma. Es decir, el día que te pagan, usted emite el recibo por honorarios, es lo que dice. O sea, acá ya no, ya al culminar el servicio, no, el día que me pagan. En los contratos de construcción, en la fecha de la percepción del ingreso total o parcial y por el monto efectivamente percibido. Estamos hablando de constructoras, es como que usted contrata a una empresa constructora para que le construyan su casa, ¿no? Y la constructora le dice, me tiene que pagar, ¿no? Un adelanto del 30%. En ese momento te tiene que emitir un comprobante de pago, el constructor. Y si le vas haciendo pagos parciales, igual tiene que ir emitiéndote comprobante de pago por cada pago parcial. En los depósitos en garantía, arras o similares. Garantía cuando implique el nacimiento de la obligación tributaria con el IGB en el momento y por el monto percibido. O sea, el depósito de garantía, recuerdan que entregamos dinero para cubrir cierta contingencia. Tiene que emitirse comprobante de pago.
en las operaciones con consumidores finales, cuyo monto no exceda de 5 soles. Ya, esto es cuando, ¿no? Por ejemplo, tienes una bodega y vendes por 2 soles, por 3 soles, por 4 soles. En ese caso te dicen, no emitas pues por cada operación. Suma todo lo que vendes en el día y emita un comprobante, ¿sí? Pero ahora las cosas valen más que 5 soles, ¿no? Te compras un aceite, ya es 8 soles, 12 soles. Entonces tendrá que emitir comprobante de pago. Legalmente están obligados a emitir. Ahora en la práctica, si no lo emiten, ya está en infracción. Requisitos generales de los comprobantes de pago. Los comprobantes de pago, con excepción de los tickets, deben contener el signo y denominación completa o abreviada de la moneda. O sea, tiene que decir en nuevos soles, en dólares americanos. Eso quiere decir. Cuando la transferencia de bienes o la prestación de servicios se efectúa gratuitamente, se considerará en el comprobante de pago la frase transferencia gratuita o servicio prestado gratuito según corresponde. Bueno, hemos hecho una clasificación o hemos visto la clasificación de comprobantes de pago, hemos visto en qué casos se emiten, también quién lo emite, quién lo exige, qué tipo de operación, qué tipo de sujeto. También hemos visto en qué momento se debe emitir. Entonces, depende de las circunstancias, ¿no? Depende del tipo de operación. Y ahora nos habla de requisitos. ¿Ya? Si bien el reglamento de comprobante de pago, por ejemplo, para la factura, ¿no? Le ponía todos estos requisitos. Ahora la factura ya es electrónica, ¿no? Esta es una factura física, por ejemplo. Entonces, en la factura física, ¿qué tenías que poner? Tiene que aparecer apellidos y nombres, denominación o razón social de la empresa emisora. Nombre comercial si tuviera. Dirección de la casa matriz. Dirección de punto de emisión del comprobante de pago. Nombre del comprador. Número de RUC del cliente, o sea, del comprador. Cantidad, tipo de bienes, o sea, qué cantidad está comprando, cuál es la unidad de medida, ¿no? Número de RUC de la imprenta. Claro, esto era cuando era físico, pero ahora cuando ya es electrónico, por ejemplo, esta parte ya no va a haber. Pero cuando es comprobante físico, ustedes, si por ahí todavía hay, ¿qué van a ver? ¿Qué imprenta lo imprimió? ¿Qué autorización es? ¿Y cuál es la fecha de impresión? También tendrá que contener el número RUC del emisor, el nombre del comprobante de pago, el número de comprobante y serie y número. La fecha de emisión, el número de guía de remisión, el valor de venta, el precio unitario, el importe del IGB, el importe total. Y cuando era comprobante físico, el documento original iba para el comprador. La primera copia es para el emisor y la segunda copia para la SUNAT, ¿no? Este es el documento físico. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? La factura es electrónica, ¿no? Factura electrónica. No sé si tendré acá la factura electrónica. Si tengo acá alguna factura. Aunque la hora nos gana, ¿no?
Mira, por ejemplo, acá está la factura electrónica. ¿Pueden ver la factura electrónica? Sí, profesor. profesor. Ya, entonces podemos chequear, pues, ¿no? ¿Qué es lo que va? Denominación, nombre, denominación o razón social, ahí está. La dirección, la fecha de emisión, el nombre del cliente, el RUC del cliente, la dirección del cliente, el tipo de moneda, el tipo de cuenta, la cantidad, ¿no? Del bien, la unidad de medida, la descripción, valor unitario, por acá está el valor de venta, y acá IGD, también está el IGD, y está el importe total, 6.000. ¿Ven? Y acá dice, esta es una representación impresa de la factura electrónica generada por sistemas SUNAT. Puede usted verificar usando su clave SOI. ¿Se dan cuenta? Entonces ahora ya se usa así, factura electrónica. Entonces, como ustedes ven, acá ya no hay datos de la imprenta, no hay original, copia, no. Esta es electrónica y punto. Y no es que este sea la factura, ¿no? Porque acá te dice que es una representación. Es como que este es un reflejo de la factura electrónica, pero la factura electrónica en realidad es un conjunto de códigos ahí que seguramente los informáticos lo entienden más claramente, pero nosotros como usuarios no lo vemos así. Esta es una representación de la factura electrónica. ¿Ya? Bueno, chicos, ahí tienen las pautas y ustedes ya tienen, como quien dice, el dato, ¿no? La muestra, y ustedes pueden averiguar, ¿no? Factura electrónica, boleta electrónica, hablamos. Ahora todo va por el tema electrónico. Va pasando el tiempo, va evolucionando, ¿no? Incluso ya pues esto de código de, ¿cómo se llama este? El IQ, ¿no? Con el IQ tú averiguas todo. Y así es el avance tecnológico, ¿no? Como cuando fue físico, ahora ya estamos en factura electrónica. En general podemos hablar de comprobantes de pago electrónicos y la SUNAT, ¿no? Dice que el comprobante de pago electrónico contribuye al medio ambiente, ¿no? A la protección del medio ambiente porque ya no se gasta papel, por lo tanto evita la deforestación. Claro, pero por otro lado habría que ver también, ¿no? Que tener encendidas las máquinas también contribuye al calentamiento global. Pero en fin, cada cosa tiene su pro y su contra. Por el momento nos quedamos ahí y nos vemos mañana. Buenas noches. Gracias, profesor. Gracias.